Bueno, bienvenidos. Hay un pequeño detalle más que me queda, que está mencionado en el apunte, que es la diferencia entre usar punto flotante y usar coma fija. Primero les voy a explicar por qué a veces, muchas veces, es necesario utilizar coma fija. Los puntos flotantes, no me voy a meter mucho en el detalle de la codificación de puntos flotantes, porque como dije, eso es de otra materia. Pero sí saber que tiene limitaciones. ¿Sí? Los números reales son infinitos, la computadora no puede almacenar cualquier valor infinito. Entonces, la representación del código hace que no todos los valores estén disponibles. Un ejemplo muy claro de esto es que, digamos, esto pasa en Python, como pasa en C++, como pasa en JavaScript, como pasa en cualquier otro lenguaje de o JavaScript, como pasa en cualquier otro lenguaje de programación. ¿Sí? Por ejemplo, hagamos 0,1 más 0,2. ¿Sí? La respuesta es, matemáticamente, 0,3. Pero, ¿qué pasa? Es justamente uno de esos valores que no está representado, que no se puede representar en punto flotante. Eh, este problema, ¿sí? Si bien, fíjense dónde aparece el problema recién, obviamente redondeado este número es correcto, pero eh, no es el valor correcto del resultado de la cuenta. ¿Por qué? Porque el 0,3 no se puede representar en punto flotante. No, es por eso, simplemente por eso. Pero ¿qué pasa? Este error o estos huecos que hay entre número y número, porque obviamente el anterior es el 0,299999 y otro valor, ¿no? O sea, hay como pequeños saltos de números, porque no todos son representables, porque no podemos representar, como dije antes, los infinitos números. Entonces, ¿qué pasa? Eh, Punto flotante, por su método de codificación, eh, este problema se nota más a medida que el número es muy grande. O sea, a medida que el número va creciendo, se va notando cada vez más los saltos entre un número y otro. Entonces, cuando el software es un software matemático o un simulador físico o, o bancario o algo que no debería jamás tener errores de cuenta y de redondeo, utilizan, bueno, una de las técnicas que se suelen utilizar es coma fija. ¿De qué se trata la coma fija? Bueno, vamos a ver de qué se trata. ¿Sí? Básicamente, eh, lo que uno hace es almacenar una unidad. ¿Sí? Uno elige. Si fuesen pesos, por ejemplo, o dólares o una moneda, en vez de guardarme el valor en pesos, que eso me daría comas porque yo tendría centavos, ¿sí? Porque obviamente, no sé, algo sale 3 dólares con 75 o lo que sea. En vez de guardarme el valor en pesos, me guardo el valor en centavos. Siempre me guardo la mínima unidad posible, ¿sí? Si estuviésemos hablando no sé, de pesos o lo que sea, esto ya uno tiene que ir tomando decisiones, ¿no? Porque, por ejemplo, si es algo que tiene que ver con recetas, si son fórmulas químicas, entonces por ahí mi unidad tiene que ser el miligramo, pero si es un software de cocina con el gramo ya me alcanza, entonces uno tiene como que ir pensando cuál es la mínima unidad que uno va a necesitar para la coma. Eh, y se guarda ese valor, básicamente. ¿Sí? Entonces, en un entero, ¿sí? O sea, porque el límite lo estoy dando por diseño, ¿sí? Por diseño de software. Entonces, digamos que yo necesito hacer un... medir cosas en miligramos. Entonces, no sé, sustancia uno. Y esa sustancia uno tiene, no sé, vamos a poner un número cualquiera, ¿sí? Así, y esto es en miligramos, ¿sí? Miligramos son 1000 gramos, que, perdón, son 0,001 gramo, ahí está, o sea, un miligramo, ahí está, casi cometo un error espantoso. Y de kilogramo estamos hablando así, ¿no? Entonces,
Si mi unidad es el miligramo, pasado a gramo es 0,001. O sea que tengo que correr la coma 3 lugares. O sea que si yo me guardé este valor de acá, en realidad si yo lo quiero expresar en gramos, tengo que correr la coma 3 lugares. Entonces esto es 1847 gramos con 83. Si queremos mostrar dos decimales. Y ahí ya empieza el redondeo o el truncamiento, lo que ustedes pretendan. ¿Sí? Si lo quiero mostrar en kilos, entonces es 1.8 o 1.84. Entonces, dependiendo en el formato que yo lo voy a mostrar, es la cuenta que yo debería hacer. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer un par de prints. ¿Sí? Vamos a hacer un par de prints que digan se necesita. Y ahí vamos a poner nuestra variable, sustancia 1, miligramos de la sustancia. Ok. Bueno. Perfecto. Esto, si yo lo corro, ¿sí? Aparece el número tal cual lo puse. Pero es un número extraño en miligramos, si se quiere, ¿no? Es un número extraño. Entonces yo tengo que pensar qué es lo que quiero hacer con este número. Ok. Si lo quiero mostrar en gramos, entonces ahí voy a tener que empezar a operar, ¿no? Y lo que se hace es básicamente separarlo en dos. Partirlo. Para partirlo es muy fácil. Si yo me quiero, ya lo vimos en el video anterior sobre el redondeo y el truncamiento, si yo quiero correr la coma a 3 lugares, lo que tengo que hacer es dividir. ¿Sí? Pero tiene que ser la división entera, porque yo en realidad lo que quiero hacer es truncarlo. O sea, sacarle los decimales. Los decimales los voy a mostrar aparte. Entonces, acá podríamos poner sus 1, sustancia 1, gramos, ¿sí? Parte entera, si se quiere. O sea, lo vamos a separar en parte entera y en parte decimal, ¿sí? Parte entera, sustancia 1. Parte entera, ¿qué es? El valor que yo tengo acumulado, ¿sí? El que tengo guardado de la sustancia, dividido la cantidad de comas que lo quiero correr. En este caso son 3 lugares, entonces es por 1000. Y lo que voy a hacer es truncarlo, ¿sí? Porque yo lo que quiero es el valor entero. O sea, yo quiero el 1847 gramos. Entonces se necesita acá su parte entera gramos de la sustancia 1. Pero ¿qué pasa? Yo acá me estoy perdiendo los decimales. Entonces, si yo quisiera mostrar los decimales, ¿qué tengo que hacer? Bueno, acá hay una operación que yo no la había mencionado, pero que se puede utilizar, que es el resto de la división entera. ¿Qué es el resto de la división entera? Bueno, si nos recordamos en matemática, ¿sí? Recordamos las viejas cuentas de matemática, vamos a escribirlo, así, aunque sea con el mouse alzado, que va a quedar horrible. ¿Qué es el resto de la división entera? Si yo tuviese, vamos a agrandar un poquito la letra, un poquito el trazo, ¿sí? Si yo tuviese el valor 31 y lo divido por 3, ¿sí? El resultado de esta división obviamente es 10, ¿sí? Porque 10 por 3 es 30. Entonces, ¿qué pasó? Me quedaba este 1 de acá. Estamos hablando de una división entera, acuérdense. Donde esto es el resultado y esto es el resto de la división. Entonces, hay una operación en Python, ¿sí? Que es el operador resto de la división entera. O sea, ¿qué quiere decir? Que yo hago 31 dividido 3, pero en vez de que el resultado me dé 10, me va a dar 1. ¿Sí? Entonces, aprovechando este operador, yo lo que voy a hacer es sacar la parte decimal. ¿Sí? Parte decimal de la sustancia 1. Entonces yo hago sustancia 1 y acá uso el %, que es el operador
del resto de la división. ¿Y qué voy a hacer? Lo voy a dividir por 1000, que es el mismo número del que yo quiero sacar. ¿Por qué? Porque si yo lo divido por 1000, el resultado justamente era 1847, ¿sí? Que es lo que me dio antes. Pero si yo hago el resto de la división entera, lo que me va a sobrar son estos 832, ¿sí? O sea, todo ese pedazo que no entró en la cuenta. Esto ya me da como resultado un entero. Entonces no necesito hacer una cuenta adicional. Y puedo acá agregar el punto y agregar el nombre directamente de la variable. Ahí. ¿Dónde estamos? Acá. Bien. Entonces, cuando yo corro ahora este programa, ¿qué va a decir? Y que tengo esto de acá. ¿Sí? Si después quiero redondear y mostrar menos decimales y eso, bueno, eso ya corre por de ustedes. O sea, lo que pueden hacer es, si yo a esto que está acá, que son 3 decimales, y yo ya sé que me va a dar 3 decimales porque yo sé en qué estoy guardando, en qué unidad estoy guardando los datos, y eso es muy importante, uno tiene que saber en qué unidad está guardando los datos. Puede decir, bueno, yo sé que me sobran tantos dígitos, yo sé que tengo como, mi precisión es de 3 decimales, si lo muestro en gramos mi precisión es de 3 decimales, entonces divido por 10 y me saco el 2 de encima, ¿sí? O lo redondeo, divido por 10, le sumo 0,5, ¿sí? Lo que sea, ¿sí? Y si lo quiero mostrar en kilogramos, ¿sí? En vez de mostrarlo en gramos, lo quiero mostrar en kilogramos, entonces tengo que dividir con 3 ceros más, ¿sí? 1, 2, 3, ¿sí? 2, 3. Y ahora lo que me va a mostrar es el 1, y un montón de decimales. Acá por ahí sí, a mí me gustaría hacer una especie de redondeo, ¿no? O sea, yo sé que tengo, puede tener 6 decimales, y si yo me quiero quedar con 2 redondeado, o sea que esto me dé 1,85, le tengo que sumar 5000, digamos, ¿sí? En este caso sería, o directamente hacer la división por U10, 100, 1000, sería, lo divido por 1000, le sumo el 0,5, y ahí me quedaría, ¿sí? Momento. No, por 1000 no. Me falta un 0. Ahí estamos. Ahí está. ¿Sí? Ahí lo redondeé. ¿Sí? Fíjense que al 7 este, como me quedó corrido de la coma, o sea, yo lo que hice fue a la parte, a esta parte que está acá, lo dividí, ¿sí? Le puse hasta acá el punto, le sumé 0,5, cosa que el 7 me transforma este 4 en un 5, y después lo trunqué, ¿sí? Con el int de acá. Y con eso ya redondeé el resultado a 1,85 kilogramos, ¿sí? Entonces, bueno, esto es coma fija. No sé si lo vamos a usar mucho, pero es una técnica que se usa muchísimo, sobre todo cuando uno necesita que las cuentas sean precisas, con una cantidad X de decimales que uno ya conoce de antemano. Eh, ¿Sí? La cantidad digamos, el punto, lo conoce dónde va a estar. Entonces yo, en este caso, en este ejemplo, así como me quedó ahora, yo lo que estoy haciendo es guardo valores en miligramos, ¿sí? O sea que mi precisión sería, si los resultados en realidad yo los voy a mostrar en kilos, mi precisión son 6 números después de la coma, ¿sí? O sea, esa es mi precisión fija, por eso se llama coma fija. ¿Sí? Yo tengo 6 valores después del punto. Y eso es fijo, siempre es así. Entonces yo después puedo aplicar técnicas de redondeo, ¿sí? Y siempre para mostrar los números voy a tener que partir el número en la parte entera con la parte decimal. Si quiero mostrar todos los decimales puedo hacer hasta 6, que es mi coma fija. Y si no, o sea, la precisión que yo tengo. O si no, hago alguna de las técnicas de redondeo que ya vimos. Así que bueno, no quería dejar de mencionar esto. No sé si se va a usar mucho realmente en esta instancia de aprender a programar, pero si alguna vez se topan con el problema con flotantes, porque no,
los números no dan, o las cuentas no dan, bueno, sepan que existe esta técnica de coma fija. Así que bueno, la próxima ya empezamos con algunas sentencias de control.